Hola, bienvenidos todos nuevamente. Hoy nos encontramos con el doctor Juan Guillermo Mendoza. Doctor Mendoza es un abogado formado en la Universidad del Rosario, que además de práctica profesional en diversas áreas en Colombia, como puede ser en temas aduaneros, en temas de litigios, adicionalmente cuenta con formación de maestría en Canadá. Recientemente ha retornado al país y lo hemos invitado hoy para que converse con nosotros un poco sobre todo el sistema del funcionamiento del derecho en Canadá, en Estados Unidos o mejor, cómo funciona el tema del common law y qué podríamos aprender de eso. Doctor Mendoza, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo está? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Javier, por la invitación y bueno, feliz y contento de poder compartir con ustedes en estos ejercicios que están haciendo en apoyo jurídico. Entonces, mil gracias por la invitación. Vale, muchas gracias. Antes de, digamos, arrancar con los temas, digamos, que hemos venido a conversar, me gustaría que usted nos cuente un poco cómo fue todo el tema de su experiencia formativa en Canadá, qué estuvo haciendo, dónde estudió, para que las personas que nos están observando pues puedan saber un poco más de usted. Claro, yo estuve un buen tiempo viviendo en Canadá, eh, principalmente estudiando en primer lugar los idiomas, haciendo, digamos, eh, eh, profundizando en mi conocimiento en la práctica tanto del inglés como del francés. Y luego empecé mis estudios de maestría en la Universidad de McGill. Eh, McGill es un hito, por decirlo de alguna forma, en Canadá, o por lo menos así lo sentí yo, porque McGill es la universidad anglófona por excelencia en la provincia francófona de Canadá. Entonces, por decirlo de alguna forma, es un enclave anglófono, pero además es un enclave del common law en la provincia francófona, repito, que es Quebec, y por lo tanto la provincia que de alguna forma tiene como digamos, elemento fundamental de su sistema jurídico el derecho civil. Entonces, McGill, digamos, intenta conjugar common law y derecho civil en un mismo programa. Y digamos, para un abogado formado en derecho civil como lo soy yo, y como somos aquí en Colombia los abogados, tener esa posibilidad de entrar a una universidad y además vivir en una provincia, pero dentro de un país y dentro de un universo del common law, pues digamos que eso le permitía a uno entender algunas cosas con una mejor dimensión. Bueno, entonces, teniendo en cuenta, pues eso que nos ha planteado, que evidentemente parece ser un reto interesante ver cómo mezclar esas dos cosas, arranquemos entonces con lo que veníamos a conversar. Usted nos ha hablado de dos cosas que de pronto las personas que nos están observando de pronto no tengan muy claro, que son la distinción entre el sistema common law y el sistema de derecho civil o derecho escrito o derecho continental, dependiendo de cómo lo quiere usted tomar. ¿Por qué no nos cuenta un poco como qué es cada uno de estos para las personas que no, pues, que no conocen de ese tema? Pues common law y derecho civil son esencialmente la dicotomía que existe en el mundo occidental. Son dos, la mayoría de personas hablan de dos sistemas jurídicos. En lo personal creo que uno no debería hablar de un sistema jurídico, no debería hablar de tradiciones legales, porque es a partir del desarrollo de una idea de lo que es la ley o lo que es el derecho, que en últimas usted termina, digamos, tiene una visión del derecho. El derecho en últimas es una visión de la sociedad, es una fotografía de la sociedad. Entonces, esa es la primera distinción. Yo no estoy de acuerdo con, esto no es obviamente algo que piense solo yo, sino hay toda una corriente, una línea de autores que consideran que no estamos hablando de un sistema jurídico como tal, sino de tradiciones legales. Entonces,
la tradición legal del derecho civil es la típica tradición que en países de Latinoamérica tenemos, pues en Colombia tenemos tradición de derecho civil, y es lo que algunos también conocen como derecho continental, la tradición de derecho continental. Y la razón, pues usted lo sabe, por qué derecho continental era fundamentalmente porque era de este lado en Europa, de este lado de la islita, de este lado de Inglaterra, Gran Bretaña, donde comenzaron a formarse, digamos, las diferentes escuelas, en fin, y eso fue lo que originó como tal derecho continental. Y el derecho del common law es el que está al otro lado al otro lado digamos, de la franja de agua que separa entre el continente y la isla, y es lo que conocen como derecho insular. Entonces, el derecho o el sistema o la tradición legal del derecho civil fundamentalmente busca ponerle un límite al juez, busca crear un sistema de normas que estén escritas, que estén en un código, de tal manera que el juez lo único que tenga que hacer sea abrir el código, intentar adecuar los hechos, o más bien lo que dice el código a los hechos, y conforme a eso tomar una decisión en su sentencia. El common law o el derecho de los comunes o el derecho común es esencialmente un fenómeno histórico. Un fenómeno histórico que surge a partir de la necesidad de empoderar a la gente para tomar sus propias decisiones, para dictar su propio derecho, y por lo tanto no tiene un sistema de codificación, sino tiene una serie de precedentes legales, precedentes jurisprudenciales, que es lo que forman el derecho como tal, el cuerpo del derecho. Para ponérselo en términos prácticos, mientras en el Código Civil, perdón, en el derecho civil, usted lo que tiene es un sistema de normas, ley X, la ley Y, que la dicta el Congreso, que se la da el Congreso, y conforme a eso usted como abogado, usted como juez, toma decisiones e intenta adecuar una determinada situación a eso que dice la ley. En el common law usted lo que tiene son fundamentalmente hechos a partir de los cuales los jueces toman decisiones en cada caso. Y ese cuerpo de jurisprudencia, ese cuerpo de decisiones en últimas, es lo que termina formando el derecho. Es el derecho de los jueces, mientras el derecho civil es el derecho del legislador. Esa es la distinción entre uno y otro, tradición legal. Usted acaba de tocar un punto muy importante, digamos, en la diferenciación de las dos tradiciones legales, como usted las ha denominado. En primer lugar, que en el sistema o en la tradición de aquello que denominamos derecho civil, es el legislador el protagonista, el que define esto es la ley. Mientras que en el sistema common law es el juez, el que define qué es la ley. La pregunta un poco para aterrizar esto a la realidad actual es, viendo un sistema como el colombiano, donde en cuestión de 23 años, desde la expedición de la Constitución del 91 a hoy, hay más de 1.700 leyes expedidas en este lapso de tiempo nomás. ¿Cómo hacer para saber qué es derecho allí? Y más aún, llevar esa misma pregunta al sistema del common law, donde hay muchísimas más sentencias expedidas en un periodo muy largo de tiempo. ¿Cómo hacemos realmente para saber, como pueblo, en uno u otro sistema, qué es el derecho vigente en ese momento? Pues la respuesta, siguiendo un poco la misma lógica de la que hablábamos ahorita, en un país como el nuestro, el derecho es definido por el legislador. Es el Congreso en últimas el que determina qué es derecho. Y lo hace vía la ley. Lo hace a través de la expedición de leyes. En el derecho del common law lo haría el juez. El juez sería en últimas quien diría quién es el derecho o qué es el derecho.
Y cuando me refiero a quién y qué es el derecho es porque, de alguna manera, la articulación de estos elementos que en últimas conforman el sistema jurídico lo hacen bien para referirse tanto a las cosas como a las personas. Entonces, el derecho en el common law define el qué y el quién, y el derecho civil en últimas también termina definiendo el qué y el quién. Uno lo hace a través del legislador, el otro lo hace a través del juez. Esto, sin embargo, ha ido desapareciendo esa frontera. Hay una corriente de pensamiento que de alguna forma explica esto de manera clara, y es cualquier cosa puede producir derecho. Y en últimas eso es lo que ha permitido que tanto el legislador en los sistemas de common law, que se confunde con la administración pública, termine creando derecho, y el juez en los sistemas de codificación del derecho civil, los sistemas codificados del derecho civil, termine también creando derecho. Entonces creo que hoy en día el common law no es lo mismo que era hace unos 100, 150 años, así como el derecho civil de hoy en día no es lo que era hace 100, 150 años. Uno no puede decir en este punto que el derecho civil solamente, o más bien la tradición legal del derecho civil solamente es articulada y desarrollada por el legislador. Evidentemente tiene su base fundacional, por decirlo de alguna forma, en la ley, ergo en el legislador, y de la misma manera el common law. El common law usted tampoco puede decir en este punto solamente los jueces son los que dan el common law. Pero entonces me surge la misma pregunta. ¿Y entonces qué es el derecho? Si se está mezclando, yo como ciudadano, ¿cómo hago para saber que es derecho en cualquiera de esos dos? El derecho en últimas es la articulación de dos instituciones que intentan producir una respuesta política. Eso es, por lo menos, derecho en las tradiciones legales, en la tradición legal del derecho civil. En el common law, en últimas, es la respuesta de la gente. La gente que se da su propio derecho y que se legitima vía las cortes. ¿Qué quiero decir con esto? En el código, en las tradiciones legales del derecho civil, el derecho, usted lo podría entender como aquello que dice la ley, aquello que dice el legislador, pero que en últimas termina interpretando, termina articulando de alguna forma, modelando el juez y la gente. Mientras que en el common law, lo sería como tal ese cuerpo de decisiones que terminan creando derecho, que terminan creando una fuente de principios sobre los cuales usted sabe cómo actuar y cómo comportarse. Entonces, casi que llegaríamos a un mismo punto, y es de qué manera usted se comporta bien, como dice la gente, es decir, como lo legitima el juez en el derecho del common law, o bien como lo en últimas está estructurado en la ley y como lo interpreta el juez esa ley en la tradición legal del derecho civil. Bueno, pero entonces vamos a complicar el tema un poquito más. ¿Más? Sí, vamos a hacerlo un poquito más difícil porque yo voy a empezar a preguntar cuál es mejor y cuál es peor. Y estoy seguro que para una persona que ha estado participando en los dos probablemente lo va a mantener un lío. Entonces arranquemos por lo siguiente. Hablemos del common law porque yo creo que hoy en día en sistemas como el colombiano el common law es más atractivo que el sistema de derecho continental, o por lo menos así lo hacen ver muchos de los académicos. Entonces, ¿qué sería eso positivo que nos llamaría tanto de estar intentando estudiar un sistema que no aplicamos? No, yo no creo que haya dos, no creo que un sistema sea mejor que el otro. Los dos sistemas son totalmente distintos y además los dos sistemas responden a realidades y circunstancias históricas completamente diferentes. Por ponérselo de alguna manera, nosotros estamos construidos sobre el derecho civil. Cuando digo nosotros, no solamente me refiero a nuestra judicatura, a nuestros jueces, no solamente me refiero a nuestros abogados, sino además me refiero a la gente que no es abogado, que no es juez.
sí, al ingeniero, al administrador de empresas, en fin. Y lo mismo pasa con el common law. Usted está construido dentro del common law, si usted está allá. A lo que voy con esto es lo que hace, y por eso me refería yo a tradiciones legales, más no a sistemas jurídicos. Lo que hace una tradición legal, ser una tradición legal, es ese conjunto de elementos que determinan su pasado, su presente y su futuro como sociedad. Decir que nosotros estamos entrando en una etapa en la que nos estamos volviendo una jurisdicción de common law me parece que no es apropiado. Decir, por ejemplo, que Estados Unidos, incluso muchos académicos en Canadá dicen que Estados Unidos no es un sistema de common law, es un sistema de derecho civil. ¿Por qué? Porque atienden a unos principios de codificación. Entonces decir que uno es mejor que el otro me parece que es intentar entrar dentro de esa visión racional típica de la codificación, de decir, ponerlo en términos binarios, qué es mejor, qué es peor, qué es bueno, qué es malo. En últimas, con su pregunta, lo que usted me está demostrando es que usted se formó en un sistema de derecho civil. La pregunta para un abogado del common law no sería deductiva como usted lo está haciendo, sino sería inductiva. Yo hago una observación sobre unos hechos y sobre esos hechos doy el derecho. Mientras que usted, como abogado del Código Civil, abogado de una tradición legal civilista, lo que está haciendo es toma una serie de principios y sobre esa base llega a una conclusión que es el derecho. Entonces, como tal, no hay algo bueno o no hay algo malo. Eso bueno o eso malo es en últimas una construcción binaria propia de la ilustración francesa en últimas. Listo, pero entonces no se lo voy a reformular, pero no voy a dejar que se escape de la pregunta. ¿Qué rescataríamos entonces de un sistema, solamente dejémoslo como lo? Sí. ¿Qué rescatamos de una tradición legal como es la del common law? Sobre todo para aquellos que no estamos, como dice usted, construidos en un sistema. ¿Qué rescataríamos de eso? Bueno, la pregunta es diferente. Yo pienso que lo positivo del common law se reinventa constantemente. El common law, a partir de ese conjunto de decisiones, lo que le explicaba ahorita, que es otra manera de explicar una y otra tradición legal, la tradición legal del common law es típicamente inductiva, mientras que la del Código Civil o la del derecho civil es típicamente deductiva. Yo creo que la ventaja que tiene el common law sobre el derecho civil es esa posibilidad que le dan últimas al juez de decidir qué es el derecho y que el resto de la sociedad no se asuste porque el juez determine qué es el derecho. Aquí todos los días en Colombia nos escandalizamos por decisiones que toman los jueces. En una jurisdicción de common law a nadie lo escandaliza. El juez toma la decisión y punto. Pero el juez obviamente no toma la decisión solo. Lo acompañan 300, 400 años, o 100 años o 200 años en jurisdicciones más jóvenes. Lo acompañan 200 o 300 años de una tradición institucional que lo soporta. Entonces yo pensaría que lo positivo del common law definitivamente es ese empoderamiento que le da el juez y esa posibilidad de reinventarse constantemente. Hace poco el Banco Mundial, en una investigación que hicieron entre un grupo de economistas, llegaba a la conclusión que el common law producía más desarrollo y en últimas más avance en términos económicos, más eficiencia que en los sistemas de derecho civil. Y la razón por la cual sucedía eso era porque en últimas el derecho civil era un derecho estático.
Era un derecho que para poder convertirse en derecho tenía que pasar por un trámite legislativo. Mientras el juez lo único que hacía era regular cosas que le llegaban y tomar decisiones y sobre esa base construir un cuerpo de ley, un cuerpo jurídico, un derecho.